Hola amantes de la ciencia. Bueno, hacía ya un tiempo que no hablábamos del dichoso coronavirus, pero creo que ya era hora de hacer una nueva entrega en la que solventar nuevas dudas. De verdad es que paso que damos con este bicho, paso que nos hace volvernos locos. Y es que con la llegada de las primeras vacunas han surgido las primeras dudas, sobre todo acerca del diagnóstico. ¿Me puedo infectar o puedo dar positivo en los distintos test? Entonces, ¿cómo diferencian entre el que se ha infectado y el que se ha inmunizado? Vamos a tratar de explicar todo esto, refrescar un poquito qué es lo que detecta cada tipo de test, qué es lo que hacen las vacunas y cuáles son los diagnósticos más fiables tras la vacunación. ¿Estáis listos? Pues vamos con una nueva entrega de Con K de Potasio. Bueno, lo primero de todo es recordar cuáles son los tipos de diagnóstico que tenemos actualmente, que son un total de 3. En primer lugar tenemos la famosísima PCR, que a través de una muestra nasofaríngea nos permite detectar la presencia de ARN del virus en nuestro sistema respiratorio. Todo ok. Este sistema es el mejor para la detección de una infección activa, para saber si en este momento tenemos el virus. Es el mejor sistema, el más sensible, el más específico, el más mejor de todos. Después tenemos los test rápidos de anticuerpos, que nos permiten evaluar si hemos tenido alguna exposición al virus que nos haya hecho desarrollar una respuesta inmunitaria de producción de anticuerpos, los cuales se van a detectar en nuestra sangre o suero. Un resultado positivo en este test implica exposición, pero no implica infección activa. Para más info. Y por último tenemos los test rápidos de antígenos. De estos aún no os he hablado, así que voy a hacerlo ahora rápidamente. Los test de antígenos son una especie de mezcla entre los dos tipos de test anteriores. Por un lado, el tipo de muestra es el mismo que para la PCR, el bastoncillo ese que casi te rasca el cerebro. Pero el sistema de detección, el dispositivo que se utiliza para este diagnóstico, es muy similar al de los test rápidos de anticuerpos, ya que también se trata de una inmunocromatografía. De forma que tendremos los resultados muy rápidamente, en aproximadamente 15 minutos. Este test lo que detecta son las proteínas del virus, principalmente la denominada proteína de espícula o proteína S. Por lo tanto, también detectaría la presencia del virus en nuestro sistema respiratorio, o sea que también serviría para la posible detección de una infección activa. El problema de este tipo de test es que es bastante menos sensible que la PCR. Por lo tanto, está indicado principalmente para el diagnóstico en aquellos casos en los que la carga viral es elevada, que suelen ser aquellos casos en los que ya hay síntomas evidentes del COVID-19. Me explico un poquito. Aquí os muestro una gráfica de lo que sería una infección estándar, ¿vale? El proceso, la carga viral con el tiempo de una persona que se ha infectado. En el día 0 sería cuando entramos en contacto con el virus. Desde este momento empieza la replicación y la diseminación del virus en nuestro organismo, aumentando la carga viral hasta llegar al pico máximo, a partir del cual pues ya nuestro sistema inmunitario lo está haciendo frente y la carga viral va disminuyendo hasta desaparecer por completo. Los primeros días, normalmente unos 7, son lo que se denomina periodo de incubación, donde la carga viral va aumentando, todavía no es muy elevada, pero pues está ahí macerándose lo que es la enfermedad. Después tendríamos unos cuantos días de infección activa, que son en los cuales pues la carga viral es mayor y aparecen los síntomas de la enfermedad, y posteriormente ya estaríamos en la fase posinfección, que es en la que ya pues estamos deshaciéndonos de todas las partículas virales que pueda haber en nuestro organismo. Vale, pues digamos que el umbral de detección de la PCR estaría por aquí, es decir, que la PCR es capaz de detectar la presencia del virus prácticamente desde el inicio, a los poquitos días de entrar en contacto con el virus y aún durante el periodo de incubación, incluso algunos días después de haber perdido los síntomas y de estar ya desprendiéndote del virus, cuando en teoría ya no deberías ni siquiera ser muy contagioso. En los momentos en los que la carga viral es muy baja, la contagiosidad también lo es. Todo esto os lo explico bastante más detalladamente en este vídeo por si no lo habéis visto y queréis pues profundizar en el tema. En el caso de los test rápidos, el umbral de detección está por aquí,
bastante más alto que el de la PCR. Es capaz de detectar la presencia del virus en la fase de enfermedad, de infección activa. El problema viene en los casos de los asintomáticos, donde esta curva no es tan pronunciada, sino que se tumba un poquitito. Y es posible que algunos pacientes ni siquiera lleguen a este umbral de detección, aunque sí que podrían ser contagiosos. En estos casos no seríamos capaces de diagnosticar el SARS-CoV-2 en los pacientes a través del uso de test de antígenos, pero sí con PCR. Por eso es muy importante tener claro que un resultado negativo en test de antígenos no implica no estar infectado por SARS-CoV-2 y tampoco implica no ser contagioso ni peligroso para tu entorno. Los negativos en estos test pueden darnos sensación de falsa seguridad y hacer que la liemos parda. Y eso también es importantísimo de cara a los cribados masivos que se están realizando en España. Estos cribados masivos empleando test de antígenos pueden ser útiles para detectar algunos casos que son asintomáticos, pero ni muchísimo menos todos los que existan. Es útil, sí, en cierta medida, pero para ser capaces de controlar y de detectar todos los casos positivos habría que hacer un cribado masivo por PCR y honestamente no sé hasta qué punto eso es viable. Bueno, y ya teniendo un poco claro todos los tipos de test que detecta cada uno y su utilidad, vamos a empezar a hablar de las vacunas, sobre todo de las primeras que han empezado a aplicarse en España, que son las vacunas de Moderna y Pfizer, que son aquellas famosas vacunas de ARN mensajero. De cómo funcionan las vacunas ya os he hablado en varios vídeos, os dejo alguno en la descripción, pero aquí la pregunta está muy clara. Después de vacunarnos, ¿podemos dar positivo en alguno de estos test? ¿Y qué implica ser positivo en alguno de ellos? Vamos a analizar esto punto por punto. Lo primero que hay que tener claro es que estas vacunas no garantizan la no infección. Sobre todo después de la primera dosis. Lo que sí garantiza es que después de las dosis y los tiempos especificados vamos a tener una protección lo suficientemente buena como para no desarrollar una patología severa. Que vamos, eso es lo más importante porque con ello no colapsaríamos los hospitales y la gente no moriría. El caso es que tras vacunarnos, sí, podemos infectarnos y por lo tanto podríamos dar positivo en estos test. Y vamos a analizar un poco cuáles son estos casos. Estas vacunas consisten en inyectarnos el ARN mensajero que codifica para un gen concreto del virus, uno solo, un trocito de su genoma en forma de ARN. De forma que nuestras células internalizarán este ARN mensajero, lo utilizarán para producir la proteína S del virus y harán que nuestro sistema inmunitario la pueda identificar. Lo importante es que mete un trocito muy chiquitito del genoma, no todo el genoma del virus. Según esto, la administración de estas vacunas haría que en nuestro cuerpo tuviéramos de todo: ARN del virus, proteínas del virus, producción de anticuerpos contra el virus. Así que, según esto, podríamos dar positivo en todos los test. Entonces, ¿cómo sabríamos si estamos infectados o si es cuestión de la vacuna? ¡Qué estrés! Vayamos caso por caso. PCR. No daremos positivo en PCR tras la vacunación, a menos que nos hayamos infectado. Os explico el porqué. En primer lugar, las vacunas introducen un trozo muy pequeño del genoma completo del virus, un único gen, pero el virus tiene varios más. De hecho, los sistemas de diagnóstico por PCR para el SARS-CoV-2 suelen implicar varios genes para garantizar que un resultado positivo implica sí o sí que tienes el virus en el cuerpo. Vamos, para garantizar que no haya falsos positivos. Por otro lado, la administración de estas vacunas es por vía intramuscular. Mucho tendría que viajar el ARN para llegar hasta nuestras fosas nasales de donde toman la muestra. Otra cosa sería que la vía de administración de esta vacuna fuese por inhalación, entonces pues igual tendríamos un problema, pero no es el caso. Por último, una vez que este ARN mensajero es captado por nuestras células y utilizado para la producción de la proteína S, dura muy poquito en nuestro organismo. El ARN es una de las moléculas más inestables que existen y su vida media es muy cortita. Por lo tanto, si después de vacunarte das positivo en PCR, me temo que has tenido la mala suerte de infectarte después de la vacunación. Pero no te pongas nervioso. Si han transcurrido unos días desde esta dosis, aunque sea la primera, ya tienes un poquito de ayuda para hacer frente a la infección. Y seguramente los síntomas que tengas no sean tan graves. Siguiente, el test de antígenos.
Hemos dicho que los test de antígenos detectan la proteína S, y es precisamente esta proteína S la que se produce a través de las vacunas de ARN mensajero. Pero de nuevo ocurre exactamente lo mismo que en el caso anterior. El viaje que realizan estas proteínas S es muy distinto al viaje del propio virus. Una vez nuestras células captan el ARN y expresan la proteína S, la van a presentar en su superficie y esto va a hacer que se activen. O sea, que van a decir, uy, a mí esta proteína no me suena haberla visto por el barrio. Creo que mía no es. Así que vamos a avisar a la policía por si acaso la ven o alguien que la lleve para que estén un poco al loro, porque yo no termino de fiarme. Y se va a dirigir a la comisaría de policía más cercana, en este caso a los nódulos linfáticos. Aquí es donde tiene lugar la denominada presentación de antígenos. Y a partir de ahí se desarrolla la respuesta. Vamos, que no les da por viajar ni a los pulmones ni a las fosas nasales. Además, al tratarse de un test menos sensible, muchas células tendrían que viajar hasta nuestro tejido respiratorio para ser detectadas por test de antígenos. Así que si das positivo en un test de antígenos después de haberte vacunado, me temo que de nuevo has tenido muy mala suerte y te has infectado. Y ahora vamos con el último, el test de anticuerpos. En este caso, sí, después de vacunarte lo que queremos es que des positivo para este test. Una vez transcurrido el tiempo necesario a partir de la vacuna para que tu sistema inmunitario se ponga a trabajar y produzca los anticuerpos, vas a dar positivo para este test. Y eso significará que la vacuna ha funcionado como tiene que ser. Bueno, y creo que esto es un poco todo lo que venía a contaros. Aprovecho para deciros que ahora que están llegando las primeras vacunas, es el momento de no relajarnos. Y eso está a la vista de los datos que estamos teniendo. Las cifras son de nuevo escalofriantes y ahora más que nunca tenemos que tener muchísimo cuidado y seguir cumpliendo las medidas de higiene, distanciamiento social y uso de mascarilla. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo y te ha resultado útil, no te olvides de darme un like y compartirlo con todo el mundo. También suscríbete para no perderte nuevos vídeos con contenido sobre el coronavirus o, ya sabes, de ciencia. Hasta entonces, nos vemos pronto amantes de la ciencia. Adiós. Uy. Oye, que te cargas la camisa. Vamos a hacer un storytelling tú y yo. Le vas a contar a los amantes de la ciencia que te has cargado esta semana nuestra tele, que la has tirado 2 veces, pero eres arrebatadoramente bonita. Y las patitas te huelen a chetos. Las patas me huelen a chetos.